este primer problema, que lo pusieron en julio del año pasado. Bueno, pues esta es la que corresponde a julio. Vamos a hacer el problema este. Lo leemos, siempre igual, primero lo leemos. Después lo que hacemos es formalizarlo un poco, darle a los eventos, a los sucesos que aparecen, darle un nombre. Casi siempre haremos un diagrama de árbol y a partir de ahí resolveremos este problema y todos los que nos pongan. ¿Vale? Venga, pues lo leemos. En un servicio de emergencias, el 60% de los avisos que se reciben se clasifican con el código amarillo. Hay un código amarillo, el 30%. Hay un código naranja, el código amarillo es el 60%, el 30% es naranja y hay un código rojo que es el 10%. ¿Vale? Luego, primeramente, tenemos los avisos de tres tipos. ¿Vale? El código amarillo le voy a llamar A. El suceso A, que va a ser aviso de código amarillo. Luego tenemos también avisos de código naranja, pues le llamaré N. ¿Vale? Le voy dando nombres que luego me sugieran. Aviso de código naranja. Y por último tenemos de código rojo. R será aviso de código rojo. Fijaros, ya no tengo más tipos de avisos, porque fijaros, el 60% son naranjas, el 30% son amarillos, el 30% son naranjas y el 10% son rojos. Si sumamos 60, 30 y 10, ¿cuánto da? 60%, 30% y 10%, ¿qué da? El 100%. El 100%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todos los avisos o son amarillos o naranja o rojo. No hay otro tipo de aviso, porque el 100% de los avisos son o una cosa o otra o la otra. ¿Lo veis? ¿Vale? Y luego sigue adelante el problema. Dice, se sabe que el porcentaje de avisos recibidos, que son falsas alarmas, es el 3% en el código amarillo, el 2% en el código naranja y el 1% en el código rojo. ¿Vale? Entonces se recibe un aviso y puede ser, si recibe un aviso puede ser falsa alarma o alarma no falsa. Voy a llamar F a falsa alarma. Y los avisos que pueden ser o falsa alarma o no falsa alarma. ¿Está claro? El no falsa alarma le llamaré F gorro. Será no falsa alarma. Hasta ahora lo único que he hecho ha sido formalizar. Formalizar lo que me va diciendo el enunciado del problema. He llamado a los avisos. Hay tres tipos de avisos. Al amarillo le llamo A, al naranja le llamo N, al rojo le llamo R. Y luego dice que esos avisos pueden ser o falsa alarma o no falsa alarma. Si es falsa alarma, le llamo F, y si es no falsa alarma, es lo contrario de falsa alarma, es no falsa alarma. Por eso le llamo el suceso contrario. ¿Vale? Bueno, pues ahora siempre vamos a hacer un árbol de... Venga, vamos a hacer un árbol. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Dado un aviso, ¿qué puede ser? Que sea amarillo, naranja o rojo. Pues hay tres posibilidades. Dado un aviso, o bien es amarillo, o bien es naranja, o bien es rojo. No hay otra posibilidad, ¿verdad? Y ahora me tenéis que decir, ¿cuál es la probabilidad de que el aviso sea amarillo? Aquí, ¿qué dice? Que el 60% de los avisos son amarillos, de código amarillo. ¿El 60% qué significa? Que son 60 de cada ¿cuánto? Venga, de cada chicos, 100. de cada 100. ¿Cuál es la probabilidad de amarillo? De 6 décimos. 6 décimos, o si queréis, 60 de cada 100. O si queréis, 0,60. 0,6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la probabilidad
de que el aviso sea naranja? Pues dice aquí que los avisos naranjas son el 30%, 30 de cada 100. Luego son 30 partido de 100, 30 avisos favorables, casos favorables, partido de posibles, 100, 30 de cada 100. O dicho de otra manera, 0,3 o 0,30. Y por último, ¿cuál es la probabilidad de aviso rojo? Pues dice aquí que aviso rojo son el 10%. Por lo tanto, son 10 de cada 100, o si queréis ponemos ya directamente 0,10. ¿Hasta ahí todo correcto? Fijaros que la probabilidad de A más la de N más la de R es 1. Pues esto forman un espacio completo de sucesos, ¿vale? Porque el espacio muestral, todos los avisos se codifican o son amarillos, o son naranjas, o son rojos. No hay otra posibilidad. Por eso la probabilidad de uno más la de otro más la del otro suma 1. ¿Vale? Y no tienen nada en común. Si el aviso es amarillo, no es naranja, y si es naranja, no es rojo, y si es rojo, no es naranja, y así sucesivamente. ¿Vale? Y ahora, cada aviso de esos, ¿qué puede ocurrir? Que sea una falsa alarma o que no sea una falsa alarma. ¿Es cierto eso o no? ¿Cuál es la probabilidad de que sea una falsa alarma condicionado, que se escribe así con una barra, a que haya sido aviso amarillo? Pues esa probabilidad me la dan aquí. Me dice, se sabe que el porcentaje de avisos recibidos que son falsas alarmas es el 3% en el caso de código amarillo. Luego, la probabilidad de falsa alarma, la F, condicionado a que el aviso es amarillo, ¿cuánto es? Es el 3%, 3 de cada 100. ¿Cuál es la probabilidad? 0,03. 0,03, 3 partido de 100, 0,03. Luego, ¿cuál sería aquí la probabilidad de que no sea falsa alarma sabiendo que el código es amarillo? 1 menos 0,03. ¿Y eso cuánto da? Es verdad que es 1 menos 0,97. 3, que es 0,97. Muy bien, Daniel. Y ahora, si el aviso es naranja, ¿qué puede ocurrir? Pues lo mismo. Puede ocurrir que sea falsa alarma o bien que no sea falsa alarma. ¿Cuál es la probabilidad de falsa alarma sabiendo que el aviso ha sido naranja? Pues lo dice aquí el problema. 2% de falsas alarmas en el caso de aviso naranja. Lo cual es la probabilidad. 2 de cada 100. ¿Cuánto es? 0,02. 0,02. Por lo tanto, ¿cuál será la probabilidad de que no sea falsa alarma sabiendo que el aviso ha sido naranja? 0,98. 0,98 hasta 1, hasta completar hasta 1, 0,98. ¿Y con R qué puede pasar? Pues igual, que sea falsa alarma si el aviso es rojo o no falsa alarma. ¿Cuál es la probabilidad de que sea falsa alarma sabiendo que el aviso es rojo? Pues esto lo miramos porque me lo dice el problema. ¿Cuántas probabilidades hay? 1 de cada 100, un 1%, 1 de cada 100. Por lo tanto, ¿es cuánto? 0,01. ¿No es eso? Y por tanto, la probabilidad de no falsa alarma sabiendo que el código es rojo, ¿cuánto será? 0,99. ¿Vale? Ahora vamos a las preguntas. Hasta ahora lo único que hemos hecho ha sido plantear el problema. Lo único que hemos hecho hasta ahora ha sido formalizar y escribir el árbol. ¿Vale? El diagrama de árbol. Y ponerle las probabilidades. Pero es que ya lo tenemos todo hecho, prácticamente. Vamos con el apartado 1. Dice, ¿qué probabilidad hay de que se trate de una falsa alarma? Me están preguntando la probabilidad de falsa alarma. La probabilidad de falsa alarma es la probabilidad de F. ¿No? Porque F es falsa alarma. La probabilidad de F. Esto me están preguntando. Y ahora, por el teorema de la probabilidad total,
la probabilidad de F es la probabilidad de llegar aquí a F o a F. Y eso por el teorema de la probabilidad total, lo escribo aquí, en este por lo menos, es, fijaros, se sigue siempre el árbol, una vez que lo tenéis, es todas las ramas que me llevan a donde yo quiero llegar, a F, que me llegan aquí, aquí y aquí. Y fijaros, la primera rama que me lleva a este punto es esta y esta. Todas las probabilidades que están en la misma raya se multiplican. Esto será la probabilidad de amarillo por la probabilidad de F condicionado a amarillo. Esta rama por esta. Más, ¿cuál es la otra forma de llegar a F? Esta rama y esta. Todas las probabilidades que están en la misma rama se multiplican. Cuando cambio de rama, un signo más. Probabilidad de n por la probabilidad de falsa alarma, sabiendo que ha habido aviso n. Más. Y me queda otra rama para llegar aquí. ¿Cuál es? Esta y esta. ¿Verdad? Pues eso es la probabilidad de R, de aviso rojo, por la probabilidad de falsa alarma en aviso rojo. ¿Vale? Y ahora ya, simplemente, fijaros, lo único que tengo que hacer es sustituir. ¿Cuánto vale la probabilidad de A? 0,60. Por la probabilidad de falsa alarma, sabiendo que es aviso amarillo, 0,03. Más la probabilidad de N, 0,30, por la probabilidad de falsa alarma, sabiendo que el aviso es naranja, 0,02, más la probabilidad de R, P sub R, que es 0,10, por la probabilidad de falsa alarma, 0,01. ¿Vale? Pues ahora hacemos esas cuentas, yo creo que las tengo hechas por aquí en algún sitio, a ver si las encuentro. Me parece que da 0,025. Pero bueno, esto cogéis la calculadora y lo hacéis y ya está. En la selectividad, en el examen, y siempre tenéis la calculadora a mano, luego esto ya, las cuentas, no tienen ningún problema. ¿Me habéis seguido o qué? Chicos, decidme algo, por Dios. Sí. ¿Vale? Pues siempre es igual, siempre es igual. El teorema de la probabilidad total, una vez que tenéis el árbol hecho, es ¿a dónde quiero llegar? Pues todas las ramas que os lleven al lugar donde tenéis que llegar se suman. Y todo lo que encontréis en cada rama pues, se suman, ¿vale? Aquí hay 3 ramas, pues sumamos, hay 3 sumando. Y luego, todo lo que encontréis en cada rama lo vais multiplicando. Eso es lo que dice el teorema de la probabilidad total. Para poder aplicarlo, lo único que tenéis que hacer es aseguraros de que el espacio muestral, esto es una división del espacio muestral completa, ¿vale? En la que todos los avisos, en este caso, o son amarillos, o son naranjas, o son rojos. Si hubiera otro tipo de aviso que aquí no lo contemplara, pues entonces no lo podríamos hacer así. Si la partición del espacio muestral, si no fuera una partición del espacio muestral, no se podría hacer así. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que corresponde a el apartado 1. He ido muy despacio en este porque es el primero, pero bueno, luego iremos acelerando bastante más. ¿Vale? En este segundo, dice el A sub 2. Normalmente el segundo ejercicio el primero tiene que ver con la probabilidad total y el segundo tiene que ver con el teorema de Bayes. ¿Vale? Uno tiene que ver con el teorema de la probabilidad total y otro con el teorema de Bayes. El A sub 2, en concreto, tiene que ver con el teorema de Bayes. Aquí que nos preguntan. Dice, se sabe que el aviso recibido no ha sido una falsa alarma. Es decir, vamos por aquí, no ha sido una falsa alarma, ha sido F gorro, no falsa alarma. Eso es lo que se sabe seguro. Y entonces nos preguntan qué probabilidad hay de que haya sido un aviso de código rojo o naranja. ¿Vale? Me están preguntando cuál es la probabilidad de que el código sea rojo o, que es
el símbolo unión o naranja, sabiendo que el aviso no ha sido falsa alarma. Aquí, condicionado es lo que sabes seguro que ha ocurrido. Fijaros, como lo que sabemos seguro que ha ocurrido es que no ha sido falsa alarma y queremos saber cuál es la probabilidad de que haya sido o rojo o negro, volvemos, digamos, atrás en el árbol. Siempre que tengamos que volver atrás en el árbol, eso es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes. ¿Vale? Entonces, bueno, se puede hacer de varias maneras, de varias formas. No sé cuál será la más rápida, pero por la definición de la probabilidad condicionada, si tuvierais la probabilidad de A condicionado a B, esto deberíamos de saber, porque lo habéis estudiado, que es la probabilidad de A intersección B partido de la probabilidad del que condiciona, de B. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo o qué? ¿Esto os suena? Sí, sí. La definición de probabilidad condicionada. Pues aquí lo que tenemos es una probabilidad condicionada. Esto será igual a la probabilidad de R unión N del primero de A intersección no F condicionado a la probabilidad de el que condiciona, digo, partido de la probabilidad del que condiciona, de no F. ¿Estamos o qué? La probabilidad de no F es la 1 menos la probabilidad de F, ¿verdad? Y la probabilidad de F acabamos de calcularla arriba. La probabilidad de falsa alarma es 0,025. Luego aquí abajo será 1 menos 0,25. ¿Y arriba qué será? ¿Arriba qué será? Pues arriba será la probabilidad de que sea rojo y falsa alarma y no falsa alarma, más la probabilidad de que sea naranja y no falsa alarma. ¿Vale? Porque los avisos o son rojos o son naranjas. No pueden ser rojos y naranjas al mismo tiempo. No, el suceso rojo y naranja son incompatibles, no pueden ocurrir al mismo tiempo. Luego ocurre uno o otro, por lo tanto la probabilidad es la probabilidad de la suma. Entonces aquí sería, aquí abajo, sería 1 menos la probabilidad de F. Bueno, la sigo poniendo, la probabilidad de F. Y aquí arriba, ¿cuánto vale la probabilidad de R intersección F? ¿Cuál es la probabilidad de F gorro condicionado a R? Por definición. Por definición es la probabilidad de F gorro y R partido de la probabilidad de R. Y fijaros, la probabilidad de F gorro y R, esto es lo mismo que aquí, despejando la probabilidad de F gorro y R, me da la probabilidad de F por la probabilidad, aquí que es, esto es R, perdonad, la probabilidad del que condiciona, de R. Entonces aquí es la probabilidad de R, esto que está aquí dividiendo pasa multiplicando la probabilidad de R por la probabilidad de F gorro intersección R. No, de F gorro condicionado a R. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Dónde se da R y F? ¿Dónde se da R y F? Pues se da R y F gorro, se da R por aquí y F gorro por aquí. R y F gorro. Entonces, este trozo, ¿cómo se calcula? Pues se calcula la probabilidad. Ese trozo, voy a coger otro color. Ese trozo es R y por aquí, que se da R y F gorro. Por aquí
y por aquí. Entonces, ¿cuánto vale eso? Pues vale la probabilidad. Vamos a ponerlo en azul otra vez. La probabilidad de R por la probabilidad de F gorro condicionado a R. Es decir, esto sería este trozo de aquí. ¿Vale? Más, y ahora vamos con, ¿dónde se da N y F gorro? N y F gorro lo vamos a poner, se da por aquí. N y F gorro se da por aquí. ¿Cuánto vale esa probabilidad? Pues esa probabilidad vale P de N, que es este tramo, por la probabilidad de F gorro condicionado a N, que esto sería el trozo verde. ¿Lo veis o qué? Y ahora ya simplemente habría que sustituir, hacer las cuentas. P sub R es 0,10 por 0,99 más 0,30 por 0,98 partido de 1 menos 0,025. Esto lo voy a borrar. ¿Cuánto da esto? Pues si cogéis la calculadora, creo que lo he hecho por aquí, da 0,403, me parece. 0,403. Pero bueno, eso es lo de menos, eso ya son hacer las cuentas. ¿Vale o qué? Esa sería una forma de hacerlo. Y otra forma de hacer lo mismo, a lo mejor más sencilla, es la probabilidad de R unión N condicionado a F gorro, es si, ¿cuál es el suceso contrario a que sea rojo o naranja el aviso? Lo contrario de que el aviso sea rojo o naranja, ¿cuál es? Que sea amarillo. Que sea amarillo. Que sea amarillo. O naranja, no. Sí, amarillo, que le he escrito mal aquí. Si no es rojo o naranja, solo le queda que ser amarillo. Luego, ¿cuál es? El suceso contrario es 1 menos la probabilidad de R unión N gorro condicionado a F gorro. Y esto es 1 menos, acabáis de decirme que lo contrario de que sea rojo o naranja es que sea amarillo. ¿Vale? Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de A condicionado a F gorro? Pues la probabilidad de A condicionado a F gorro es... Ahora que voy a bajar esto otro poco más para abajo, porque si no se va a juntar todo. Es 1 menos la probabilidad de una probabilidad condicionada, la probabilidad de A condicionado a F gorro, por definición es A intersección F gorro partido de F gorro, la probabilidad de F gorro. Y esto es igual a 1 menos la probabilidad de A y F gorro. ¿Dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar por aquí, ahora lo voy a poner así, tendríamos que llegar por aquí en A y F gorro. ¿Lo veis? Luego sería 1 menos la probabilidad de A por la probabilidad de F gorro condicionado a partido de la probabilidad de que condiciona la probabilidad de F gorro. Luego esto daría 1 menos, ¿cuál es la probabilidad de A? 0,60. Por la probabilidad de F gorro condicionado a 0,97. Partido todo de la probabilidad de F gorro, que es 1 menos la probabilidad de F. Porque F gorro, esto es 1 menos la probabilidad de F. Y entonces la probabilidad de F en el apartado A hemos visto que era 0,025. Si hacéis las cuentas, pues debe de dar igual
también a 0,403, etcétera. Bueno, eso ya lo comprobáis vosotros. ¿Vale? Bueno, que sepáis que, bueno, esto lo podía ampliar, que sepáis que este apartado A2 es mucho más complejo de lo que han puesto en los demás. Ahora veréis que los demás son más sencillos, ¿vale? Porque aquí nos han puesto el suceso unión que nos ha dado un poco de guerra. Pero en ambos casos son dos formas de hacer lo mismo. Esto es otra forma. ¿Vale o qué? Nos vamos aclarando. Recordar siempre que la probabilidad de A condicionado por B, el suceso B, ese seguro que ha ocurrido, es igual a la probabilidad de A intersección B, la intersección de los dos sucesos que aparecen, partido de la probabilidad del que condiciona, del que seguro que ha ocurrido. Esto es una definición de probabilidad condicionada. Esto tenerlo en cuenta porque se aplica muchas veces. ¿Vale? Bueno, venga, cambiamos de ejercicio. Voy a abrirme hueco aquí un poco. Esperaros. Este lo bajo para abajo y este también. Este lo pusieron en septiembre del año pasado. Este es el más reciente que han puesto. En septiembre del año pasado. Venga, ¿cómo lo leemos? Y me vais diciendo qué es lo que tengo que hacer. El 70% de los usuarios de Instagram tiene menos de 34 años. El 25% está entre 34 y 54 años, ambos incluidos, y el 5% más de 54 años. Se sabe que acceden a diario a dicha red el 98% de los menores de 34, el 40% de los usuarios entre el 34 y 54, ambos incluidos, y el 10% de los mayores de 54 años. Antes de leer las preguntas, ¿cómo codificamos esto? Los usuarios de Instagram, ¿cómo se dividen? Entre los que tienen más de 34 años, entre los que tienen 34 y 54 y los que tienen más de 54. Pues venga, vamos a llamarle J, jóvenes, a los usuarios de Instagram menores de 34 años. ¿Vale? ¿Cómo le llamamos a los que están entre 34 y 54 años, ambos incluidos? Vamos a llamarle maduritos. Eso soy yo soy de esos. Bueno, no, yo no soy de esos porque yo no uso Instagram, pero si no, yo sería usuarios de Instagram entre 34 y 54 años, ambos inclusive. Y luego, ¿qué nos quedan? Los mayores de 54 años, que les vamos a llamar viejos, V. Bueno, esto es un poco, no sé. Usuarios de Instagram mayores de 54 años. También podríamos haber puesto ABC, pero bueno. ¿Eso está claro? Fijaros una cosa. Unos son el 70%, otros son el 25% y por último otros son el 5%. Si sumamos 70, 25 y 5, ¿qué da? 70, 25 y 5, ¿qué da? El 100%. Toda el 100%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que englobamos a todos los usuarios. Todos los usuarios están en uno, en otro, en otro. Luego forma una partición del espacio muestral. Los J, los jóvenes, los maduritos y los viejos forman una partición del espacio muestral. Y luego, ¿qué les pasa a esta gente? Que acceden a diario a la red o no acceden. Vamos a llamar I. Si accede a diario, o pongo A. ¿Qué pongo? ¿I o A? Vamos a poner A, que va a ser más cómodo. Vamos a poner A. Accede a diario. Y
A gorro, ¿qué será? No accede a diario. Ya hemos formalizado el problema, ¿vale? Vamos a escribir el árbol. El árbol aquí. Venga. ¿Qué es lo primero que puede ser un usuario? Pues un usuario estará en una de estas tres categorías, o bien en J, en M o en V. ¿Vale? J, M o V. ¿Con qué probabilidades? ¿Cuál es la probabilidad de ser joven dentro de los usuarios de Instagram? 70 entre 100. ¿Y eso cuánto escribimos? 0,7. 0,7 o 0,70, lo que queráis. ¿Cuál es la probabilidad de que sea madurito el que entre a Instagram? Pues aquí dice que son el 25%, 25 de cada 100. 0,25. Y la probabilidad de que sea viejo dice que son ¿cuántos? 0,05. ¿Cuánto es? 0,05. 0,05. ¿Vale? Venga, ahora, ¿qué es lo que puede pasar con cada uno de estos? Que acceda a diario o que no acceda. O accede a diario o no accede. ¿Cuál es la probabilidad de que acceda a diario un joven? Pues lo dice aquí, el 98%. Aún se queda corto el 98%. ¿Cuánto es en probabilidad? ¿Son 98 de cada 100? 0,98. 0,98. ¿Y cuál es la probabilidad de que no acceda siendo joven? Espera, que lo voy a poner dentro. La probabilidad de que no acceda siendo joven. ¿Cuánto es? A ver, si una es 0,98, ¿la otra cuánto es? Pues lo que falta hasta 1, 0,02. 1 menos la probabilidad de A. ¿Qué le pasa a los maduros? Pues igual, que pueden acceder a diario o no acceder a diario. ¿Cuál es la probabilidad de que un maduro acceda, al revés, que acceda a diario? Un maduro, sabiendo que es maduro, ¿cuánto dice que es? Los maduros acceden el 40%. ¿Cuánto es? 0,40. ¿Y cuál es la probabilidad de A gorro sabiendo que es maduro? ¿Cuánto es? 0,6. Pues 0,6, 0,60, 0,6. Y si es un viejo, pues también puede acceder todos los días o no acceder todos los días. ¿Con qué probabilidad accede un viejo todos los días? Pues dice aquí que es un 10%. ¿Lo cual es la probabilidad? 0,10. ¿Y cuál es la probabilidad de que no acceda sabiendo que es viejo? ¿Cuánto, Daniel? 0,9. 0,9 o 0,90. Bueno, pues ya tenemos formalizado el problema. Ya lo tenemos. Ahora, mirad lo que nos preguntan. El A1. La probabilidad que hay de que no acceda a diario a la red social. ¿Qué me están preguntando? ¿La probabilidad de qué? De que no acceda. De no a. De A gorro, de no a. ¿Vale? Pues eso, según hemos visto antes, ¿qué es? Todas las formas que tenemos de llegar a no a y a no a. ¿Qué formas tenemos? Pues vamos a marcarlas. Las formas que tenemos. Tengo esa una, esta otra y esta otra. ¿Estamos o qué? Entonces, ¿qué escribo? ¿Qué escribo, Daniel? La probabilidad de J por la probabilidad de no A condicionado de J. Muy Bueno, ya tengo que decirlo todo. Sí, venga, dime otro.
Ahora que Más escribo. la probabilidad Más, de. No, más la probabilidad de M por la probabilidad de no A condicionado de M, muy bien. Más más la probabilidad de V por la probabilidad de no A condicionado de J. de no A condicionado de V, ¿no? Ah, de V, sí. De V. De V, me Y equivoco. ahora simplemente sustituimos. 0,209. ¿Lo ha hecho ya? Sí. 0,70 por 0,02 más 0,25 por 0,60 más 0,05 por 0,90. ¿Cuánto has dicho que da, Daniel? 0,209. 0,209. Bueno, esto ya corre de cuenta de Daniel, que yo no lo he hecho, pero bueno, esto es coger la calculadora y ya está, no tiene mayor problema. Primera pregunta, teorema de la probabilidad total. Si ponéis aquí que esto es por el teorema de la probabilidad total, ¿vale? ¿Y por qué se puede aplicar el teorema de la probabilidad total? Porque el espacio muestral, los jóvenes, los maduros y los viejos cubren el espacio muestral entero. ¿Vale? Están todos menores menores de 34, entre 34 y 50 y mayores de 54. Cualquier usuario de Instagram está en una de las tres categorías y además solo está en una. ¿Vale? Y ahora vamos con la segunda pregunta. Si el usuario seleccionado al azar confiesa que accede a Internet diariamente, es decir, que cumple que accede a Internet a diario, cumple que es A, ¿qué probabilidad hay de que pertenezca al grupo que tiene entre 34 y 54 años? Es decir, nuestro grupo de maduros. Lo que me están diciendo es la probabilidad de que sea maduro sabiendo seguro que accede a diario. ¿Está claro? Eso es lo que me están preguntando. Entonces, como yo sé que accede a diario, lo que tengo que volver es para ver si es maduro hacia atrás en el árbol. Eso siempre es el teorema de Bayes. Esto, por la definición de probabilidad condicionada, es la probabilidad de M y A partido de la probabilidad del que condiciona, de A. Fijaros, como arriba he calculado la probabilidad de no A, también tengo la probabilidad de A. ¿Cuál es la probabilidad de A? Pues si la probabilidad de no A es 0,209, la probabilidad de A es 1 menos la probabilidad de no A, o si queréis, 1 menos 0,209. Y la probabilidad de M y A, ¿por dónde vamos? Esperaros, que me he pasado. De M y A voy a coger este. M y A es este trozo. M y A. ¿Lo veis? Entonces esto es la probabilidad de M por la probabilidad de A sabiendo que ha ocurrido M. Es decir, 0,25 por 0,40. Partido todo de 1 menos 0,209. ¿Cuánto da? No lo sé, ni lo voy a calcular, salvo que me digáis vosotros que lo habéis hecho y entonces lo ponemos. Y si no, pues se queda así. Y ya hemos terminado el ejercicio. Mucho más A mí cómodo me que da 0,126. 0,126. Bueno, los resultados nos fiamos de lo que dice Daniel, porque no sé si los demás lo estáis haciendo y si no decís otra cosa, pues es que fue correcto. No tengo por qué dudarlo en absoluto. Lo hemos entendido veis que este es mucho más cómodo, porque este es el problema más típico que pone. Mucho más fácil que el que pusieron en junio. ¿Lo vais siguiendo o qué? Sí. Un apartado, teorema de la probabilidad total, y otro, teorema de Bayes. ¿Vamos con el siguiente? ¿O tenéis alguna duda al respecto de esto? Siempre es igual. Vamos con el siguiente. El cuento es cada vez una cosa, pero lo que hay que hacer es siempre lo mismo. Venga. Una fábrica A produce el 30% de los tractores que demandan en una comunidad autónoma. Una fábrica B produce el 20% y la fábrica C el resto. Es decir, que solo
que toda la demanda la cubre A, B y C. No hay otra fábrica más de estas tres. ¿Vale? Venga, entonces, el controlador de calidad sabe que son defectuosos el 4% de los tractores fabricados por A, el 10% de los fabricados por B y el 2% de los fabricados por C. Elegid un tractor al azar, calcula razonadamente la probabilidad de que no salga defectuoso. Primero, formalización. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Venga, alguien que no sea Daniel, que descanse un poco Daniel. ¿Alguien me puede decir? Venga, abrir a alguien el micrófono y decirme cómo codificamos esto. ¿Qué es lo primero que tenemos que escribir? ¿Qué sucesos intervienen aquí? ¿Cuántas fábricas hay? A sería el número de tractores fabricados por la fábrica A. Pero ya no el número de tractores. A, el suceso es tractor fabricado por A, pero no el número, sino el suceso tractor fabricado por A. B sería el suceso tractor fabricado por B y C sería el suceso tractor fabricado por C. ¿Y qué le puede pasar a esos tractores? Pues que sean buenos o que sean defectuosos, ¿no? Entonces voy a llamar D al suceso tractor defectuoso. Y de gorro será tractor no defectuoso, ¿no? Venga, ahora escribimos el árbol. Ya que te has lanzado. Lo primero que tenemos aquí, ¿qué puede ser? Que el tractor lo fabrique ¿quién? El A. O el B o el C. O el B o el C. ¿Con qué probabilidades? Espera a ver, ¿qué le pasa a esto? ¿Con qué probabilidades? ¿Cuál es la probabilidad de que lo fabrique A? Pues lo dice aquí. Con un 0,3. 0,3 o 0,30, lo que queráis. 30 de cada 100, 0,3 o 0,30. ¿Cuál es la probabilidad de que lo fabrique B? Pues también nos lo dice ahí. Un 0,2. 0,2 o 0,20. ¿Y cuál es la probabilidad de que lo fabrique C? El resto, dice. El resto. El 0,5. 0,5. 0,3. El 30% lo fabrica uno, el 20% lo fabrica el otro, entre los dos fabrican el 50%. Pues el resto será el otro 50%. O dicho de otra manera aquí con la probabilidad, si una es 0,3, otra es 0,2, llega a 0,5. Como el total de la probabilidad es 1, ¿vale? Pues será 0,50 o 0,5. Y ahora, estos tractores, ¿qué les pueden pasar? Pueden pasar que sean defectuosos o que no sean defectuosos. ¿No es eso? Entonces, ¿cuál es aquí la probabilidad de que sea defectuoso sabiendo que lo ha hecho la fábrica? Pues lo dice por aquí. 0,04. Son el 4%, 0,04, 4 entre 100. Por tanto, ¿cuál es la probabilidad de que no sea defectuoso si lo ha hecho A? ¿Ya no? 0,96. 0,96. Muy bien. Con el B pasa exactamente lo mismo. O es defectuoso o no lo es. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso sabiendo que lo ha hecho B? Pues también nos lo dicen. El 0,1. El 0,1 o el 0,10, lo que quieres. Y por tanto, ¿cuál es la probabilidad de que no sea defectuoso si lo ha hecho bien? Lo ha hecho B. El 0,9. 0,9 o 0,90. Y con los tractores C, pues tenemos igual, que pueden ser de D, pueden ser defectuosos o no defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso si lo hace D? Digo C, perdón, que lío de letras ya. Pues también nos lo dice. El 0,02. El 0,02. ¿Y cuál sería la probabilidad de no defectuoso si lo ha hecho C? El 0,98. 0,98.
Y ahora vamos a lo que nos preguntan. Siempre igual, ya tenemos el trabajo hecho. Ahora vamos a los que nos preguntan. A1. La probabilidad de que no salga defectuoso. ¿Qué me están preguntando? Ya no, ¿la probabilidad de qué? De no C, de no D. De no D. Es decir, la probabilidad de llegar aquí, aquí y aquí. ¿Cómo hacemos eso? Pues por el teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total, que es recorrer todas las ramas que me llevan a no D. 1, 2 y 3. Venga, vamos a escribirlo, ya no. Es la probabilidad de A por la probabilidad de no D en A. Condicionado a más Eso, más probabilidad de B la probabilidad de B por probabilidad de no D condicionado en B más la probabilidad de C por probabilidad de no D condicionado en C. condicionado a C. Y esto ahora sustituimos y ya está. ¿Cuánto va? Venga, dime la sustitución. Sería 0,3 por 0,96 Por 0,96 más 0,2 por 0,9 más 0,5 por 0,98. por 0,98. Pues se hacen las cuentas y lo que dé. ¿Alguien la ha hecho? Yo estoy con la calculadora aquí. Bueno, si alguien la ha hecho, que me la diga, y si no, pues esto ya se mete así, tal cual lo tenéis, lo metéis entero a la calculadora y os devuelve lo que tenga que devolver y arreando. Ese sería el A1. Y ahora el A2. Dice, si resultó no defectuoso, ¿vale? Eso es seguro que fue no defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que no fuera fabricado por C? ¿Me están preguntando? ¿Qué me están preguntando? ¿Ya no? La probabilidad de que no fuera fabricado por C, ¿cómo escribo eso? No C. No C, una barra arriba de la C. Vale, eso es no C, sabiendo seguro que resultó En D. defectuoso. Sabiendo seguro o condicionado por D. Vale. ¿Vale? Entonces, esto Sí. es igual a 1 menos la probabilidad de ¿qué? Menos la probabilidad de... La probabilidad del me he contrario. perdido. Sí, a ver, la probabilidad de A gorro es igual que 1 menos la probabilidad de A, ¿no? Bueno, eso en general. Ah, vale, sí. ¿Vale? Entonces la probabilidad de C en D. Condicionado por D. ¿Vale? Pero que voy a bajar esto una vez más Vale. para abajo, pero tengo aquí todo a presión. Voy a bajarme esto. Que ya no me cabe. Y entonces eso es 1 menos, y por definición, ¿cuál es la probabilidad condicionada de C? De C condicionada. Probabilidad de C y B, o sea, y D Sí, partido de la de la probabilidad de D. del que condiciona. Pues venga, vamos a hacerlo. Esto es 1 menos, y ahora fíjate, es la probabilidad de C y D. La probabilidad de C y D es este trozo de aquí. Vamos por aquí, C y luego por aquí. ¿Vale? Por la probabilidad de C por la probabilidad de D en C. Condicionado a C. Y partido, fíjate, tengo aquí la probabilidad de D. La probabilidad de D. Pero como he calculado arriba la probabilidad de gorro, ¿lo ves? Como arriba he calculado Pues la de... 1 menos la probabilidad
no D. De no D. Exactamente. Aprovecho el cálculo que he hecho antes. Luego, ¿esto cuánto da? Pues da 1 menos. Y ahora dime los números. 0,5 por 0,02 partido de 1 menos Lo que diera aquí. Que y no nos falta el dato anterior. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Este de aquí? ¿Alguien ha cogido la calculadora y lo ha hecho o qué? 0,96. 0,96. Vale, gracias, Laura. Pues entonces aquí será 1 menos 0,96. Pues ahora se hacen las cuentas. Esas cuentas que quedan aquí, las metéis y ya está. Y nos da directamente el resultado. ¿Estáis haciendo las cuentas o vamos a otro? ¿Estáis haciendo las cuentas o no? Vamos a otro. Vamos a otro. Las cuentas las termináis vosotros. ¿Vale? Venga. Este de julio de 2019. Venga. El julio es como si fuera el septiembre del 2019. Venga. Este es distinto. Este no es igual que los que hemos hecho hasta ahora. Este es el único de todos que es distinto. Venga, vamos a leerlo. A. Sean A y B dos sucesos de un experimento aleatorio cuyas probabilidades son la probabilidad de A 0,75. Vamos a escribir aquí, sacamos los datos. Y la probabilidad de B 0,35. Calcula razonadamente las probabilidades que deben asignarse a los sucesos A unión B y A intersección B en cada uno de los siguientes casos. Me piden A unión B y A intersección B, nos piden esto, en cada uno de los siguientes casos. El primero es que A y B son sucesos independientes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que sean independientes? Que uno no afecta al otro. Sí, básicamente lo que quiere decir que sean independientes es que la probabilidad de A condicionado a B, es decir, la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B, que eso es la probabilidad condicionada, es igual que la probabilidad de A. ¿Vale? Es decir, que el conocimiento de que ha ocurrido B no afecta nada a la probabilidad de A. Me da igual saberlo que no saber que ha ocurrido B porque la probabilidad es la misma. Esos son cuando los sucesos son independientes. También tiene que ocurrir cuando son independientes que la probabilidad de B condicionado por A es igual, que la probabilidad de B. Es decir, el saber que ha ocurrido A, siempre lo que sabemos seguro que ha ocurrido es lo que condiciona, eso no afecta. Pero hay una definición un poco más interesante, sobre todo para este ejercicio, de los sucesos independientes. Y dice que dos sucesos son independientes si la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Dos sucesos son independientes si la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Eso sale de aquí, ¿vale? Lo podemos sacar de aquí, porque la probabilidad de A condicionado a B, ¿qué es? Por definición es la probabilidad de A intersección B, partido de la probabilidad de B. Pero ¿esto cuánto es? La probabilidad de A, ¿no? La probabilidad de A que está aquí. Entonces, de aquí despejamos la probabilidad de la intersección. Esto que está dividiendo pasa multiplicando y es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Eso es lo que verifican los sucesos que son independientes. ¿Vale? Entonces, vamos a calcular cuánto vale la probabilidad de la unión y la probabilidad de la intersección. ¿Vale? Venga, en este caso, vamos a calcular la probabilidad. Empezamos por aquí. Si son independientes, la probabilidad de A intersección B, acabo de ver, os lo puedo escribir por aquí, pero bueno, la probabilidad de A
por la probabilidad de B. Pero la probabilidad de A, ¿cuánto dice el ejercicio que es? ¿Cuánto dice el ejercicio que es? 0,75. ¿Y cuál es la probabilidad de B? Pues dice el ejercicio que es 0,35. Se hacen las cuentas. Esta la voy a hacer, que esta es corta. Punto 75 por punto 35. A mí me da 0,2625. ¿A vosotros también? ¿O fiáis de mí? Y ahora, ¿cómo calculo la probabilidad de la unión? ¿Alguien me puede ayudar a cómo se calcula la probabilidad de la unión? Venga. Hay una fórmula de la probabilidad que dice que esto es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. ¿Os suena? Lo vimos en los vídeos, lo visteis en los vídeos. Entonces, ¿esto cuánto es? La probabilidad de A, dice el ejercicio que es 0,75, más la probabilidad de B, dice el ejercicio que es 0,35, y menos la probabilidad de la intersección que acabamos de ver aquí, que es 0,2625. Hacemos las cuentas. Y a mí me da 0,8375. No sé a vosotros si os da lo mismo o me he equivocado o qué. ¿Os da eso? Eso en el caso de que sean independientes. Y en el caso de que sean dependientes, es decir, que la probabilidad de A condicionado a B es igual a 0,6, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es la definición de probabilidad condicionada? Venga, alguien que me diga. ¿Esto qué es? ¿Igual a qué? ¿A la probabilidad de qué? Venga, que ya no me lo ha dicho ya antes. Alguien, Clara, pon el micro, dime algo. La probabilidad de A intersección con B partido de la probabilidad de B. Y estas dos cosas, y de aquí, la probabilidad de A condicionada a B, ¿cuánto dice que vale? 0,6. Esto es una de las cosas que tenemos que calcular, la probabilidad de A intersección B. ¿No es eso? Eso es lo que tenemos que calcular. Nos piden A intersección B en cada caso. Partido de la probabilidad de B. ¿Cuánto dice que es la probabilidad de B? 0,35. Entonces, ¿cuánto vale la probabilidad de A intersección B? ¿Clara? Pues 0,6 por 0,35. Por 0,35. Pues se hace la cuenta. 0,21. 0,21, perfecto. Y ahora, ¿cómo calculamos esa es la de la intersección y la de la unión? ¿Cómo la calculamos? Probabilidad de... no. Igual que antes, la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. ¿Cuánto vale A? 0,75 más 0,35 menos 0,21. ¿Cuánto da? Pues 1,05 menos 0,21, 0,84 me dan. ¿Vosotros también? Pues ya está. Problema acabado. Listo. ¿Vale? Este es el único distinto de todos los que hay, que es un poco más teórico. Es un poco más teórico. Todos los demás son iguales.